Maxi Pachecoy es músico, cantautor, nacido en Resistencia, en la provincia de Chaco. Forma parte del nuevo folclore y la música popular argentina. Cuenta con 5 discos editados. Radicado en Buenos Aires desde el año 2010, recorre importantes escenarios del país, compartiéndolos con, por ejemplo, León Gieco, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Eruca Sativa, entre otros. Tuvo presencia en grandes festivales como Cosquín, Encuentro de las Naciones, Me Encanta Bolívar, Puerto Tirol es Chamamé, solo por mencionar algunos. También realizó exitosas giras por el exterior que lo han llevado por México, Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, entre otros países. En el mundo audiovisual, su música fue usada para el rodaje del documental Pinta Argentina Colores del Alma, junto a Gustavo Santaolalla y el dúo Orozco Barrientos, a favor de la integración de personas con capacidades diferentes. Su canción Sueño Lúcido fue usada en el Fashion Week de París en el desfile del diseñador chaqueño Gustavo Pucheta. También musicalizó poemas de Luis Landricina, descubriendo un lado oculto del reconocido humorista argentino. Ha desarrollado un show de canción y poesía junto a Gustavo Solá, con giras por diversos escenarios del país. Y hoy tuve la suerte de poder conversar con él acerca de todo su recorrido y su hermosa relación con la música y la voz. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, canto, expresión. Maxi, bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer, gracias a vos por la invitación. Bueno, un gusto conocerte. Yo tuve la suerte de poder escucharte el año pasado en Café Berlín, que estuviste de Qué bueno. invitado en el show de Victoria. Eh, Sí, la querida Vicky, un beso para ella. bueno, y ahí pude conocer tu música y también, bueno, tu voz, ¿no? Obviamente. Bueno, y me interesaría empezar por que nos cuentes cómo te acercaste a la música, cómo empezaste en la música y también cómo empezaste a cantar. Empecé desde muy chiquito, yo soy de Resistencia, del Chaco. Mi papá tocaba la guitarra y cantaba. Para cuando yo empecé, él estaba como dejando ya la guitarra, estaba ahí medio abandonada en un rincón. Mi hermano empezó a tomar clases de guitarra, no de canto. Pero bueno, siempre estaba la música, mi abuela cantaba, mi mamá tocaba el piano, mi hermano tomaba clases y canta. Y bueno, y empecé a los 8 9 años, no me acuerdo exactamente la edad, pero por ahí, con unos libritos de Arnoldo Pintos que traían acordes y eran Sí. todas canciones de folclore, y empecé con eso, a hacer los primeros acordes, Samba de mi Esperanza, Merceditas, de ese tipo de repertorio. Y, y nada, como que de chico me daba cuenta que tenía cierta facilidad con la afinación, Mm. o lo que se llama oído, ¿no? Viste, como que eso me parece que viene medio ya de cuna, el tema de tener oído, ¿no? Y bueno, tocaba y podía cantar fácilmente, creo que bastante afinado, pero no estoy tan seguro de eso, pero como que estaba, viste, dando vueltas. Así que de chiquito tuve ahí un acercamiento a la música, a la guitarra, a las canciones. En un principio al folclore, después aparecieron un montón de otras músicas, obviamente. Pero eso fue lo primero. Y tengo hermosos recuerdos de estar a la siesta en Resistencia, muy tranquilo. Nadie me exigió que toque, fue una cosa totalmente voluntaria y de acercamiento mutuo ahí con la guitarra y con la música. Y tengo, como te decía, hermosos recuerdos de empezar a tocar tranquilo a la siesta, en la siesta chaqueña. Y bueno, ahí arrancó todo. Bueno, qué importante esto que decís, ¿no? Este acercamiento a la música de una manera tan amorosa, ¿no? Sin Mm, exigencias, porque me imagino que, bueno, ahora en el mundo de la música conocerás un montón de historias de personas que no lo vivieron así. claro, sí, sí, pasa eso. A mí me pasó al revés, que tuve que en algún momento de mi vida, más terminando la secundaria y todo eso, eh,
sostener mi decisión, mi vocación, mis ganas de seguir en contacto con la música, empezar a desarrollarme como músico, porque si bien había música en mi familia, ninguno se dedicaba al Mm. arte como profesión, como carrera, como quieras llamarlo, digamos. Todos son abogados principalmente. Entonces era un poco disruptivo tomar este camino y me pasó al revés, ¿viste? Era tan profunda mi sensación, mi vocación con respecto a la música que nada, tuve que sostener eso a lo largo del tiempo y como ir atravesando distintos obstáculos que yo entiendo desde el amor venían de mi familia y desde el cuidado y desde el querer, bueno, no, pero la música esto, la música lo otro. Bueno, tuve que atravesar ese momento. Por suerte me funcionó como motor y no al revés, es decir, en vez de desalentarme me llevó a seguir adelante y bueno, empecé a grabar discos y ahí empecé a desarrollar este camino hermoso que no para de traerme sorpresas. Y bueno, vuelvo sobre esto porque creo que es un tema muy recurrente en jóvenes, en adultos también, ¿no? Pero sobre Sí, todo jóvenes que tienen, que pasan por una situación como la tuya, ¿no? De tener que tomar una decisión y bueno, a veces está el apoyo, a veces no, está la situación económica de por medio, claro. ¿no? Como todo eso. ¿Recibiste ayuda para gestionar todas esas decisiones? Porque siendo adolescente no lo imagino Sí, fácil. no, mirá, yo me recibí de abogado, hice la Ah, carrera, o sea, cumplí con el mandato familiar en un punto, pero tampoco tenía tanta claridad en ese momento conmigo mismo. Es ujú, decir, no sufrí la carrera de abogacía para nada, al contrario, la pasé muy bien. Creo que forma parte de mí, que me sirvió para un montón de cosas. Forma parte de mi estructura haber pasado por eso. La música nunca dejó de estar. claro. Y ahí creo que pasó algo muy lindo que yo me di cuenta que quería estar en contacto con la música más allá de la forma en la que eso suceda. ¿Entendés? Como que a mí me gusta la música y me gusta tocar y me gusta cantar y me gusta componer. Y bueno, y después empecé a grabar discos y me di cuenta que me encanta grabar discos y que me encanta tocar en vivo y un montón de cosas que fueron sucediendo con el tiempo. Pero eso mismo que hablábamos al principio, de no exigirle a la música, ¿entendés? Mm, Nunca le exigí a la música, siempre formó parte de mí y lo único que hice fue tratar de darle cada vez más lugar. mm, Y eso fue abriendo un montón de caminos. Eh, pero bueno, sí, tuve que pasar, como te decía, por distintos momentos y sí, recibí ayuda, recibí apoyo de un montón de gente. No hubiese podido hacer todo lo que hice si no fuera por un montón de gente que se fue cruzando en el camino y abriéndome puertas. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, yo tenía mis canciones, me vine con una especie de excusa de hacer un posgrado en mediación, y qué sé, pero yo ya tenía compuestas un montón de canciones. Empecé a tocarlas con un amigo, el hermano de este amigo tenía una banda, escuchó eso y me dice, che, me encantan los temas, queremos ser tu banda, nos pusimos a hacer, eran músicos increíbles. Y bueno, se armaron los temas, che, esto hay que grabarlo, dale, fuimos, grabamos un EP que lo hicimos nosotros. Fui con un amigo a sacar fotos al Parque Las Heras, hicimos el arte de tapa, hicimos el disco. Y ese disco empezó a girar y llevó a manos de un productor, de Diego Rolón, que trabajaba con Liliana Herrero. mm. Y lo escuchó otra persona, me llevó a Cosquín y así se empezó como a abrir un camino. Y bueno, hoy en día grabé 5 discos, trabajé con un montón de productores, con un montón de artistas que en su momento para mí eran como, nada, inalcanzables o lejanos, ¿viste? Cosas así. Y de repente me encuentro grabando y compartiendo música con ellos. Y nada, creo que tiene que ver con el seguir adelante, con el trabajo, con la constancia, con la dedicación. Pero para que todo eso suceda, me parece que es fundamental que haya gente que te acompañe, que te ayude, y solo no se puede. Me parece. Van apareciendo personas, ¿viste? Y gente que te alienta y que te dice, dale, seguí adelante, que está buenísimo. Y eso es como un motor muy, muy importante. Bien. Y bueno, hablaste de las clases de guitarra. Sí. Conozco esos libros por mi hermano. Yo no toco la guitarra, pero él de chico, él tomaba clases y estaba lleno de esos libritos Sí, de son colores. del año o sea, eran de mi viejo, o sea, imagínate, o sea. Sí, sí.
¿Y el canto pasó por una experiencia formal de aprendizaje o fue algo que, como vos decías, ¿no? Tenías facilidad, oído y continuaste? Toda la primera etapa fue muy autodidacta, sí aprendí a tocar y a cantar y creo que hubiese sido bueno empezar a estudiar antes porque adquirí vicios Mm, por empezar a cantar como gente que yo admiraba, ¿entendés? Empecé como a imitar y eso después tuve que trabajarlo un montón para poder salirme de ese lugar y encontrar mi propia forma de cantar. Porque toda esta etapa en Chaco que te cuento y todo eso, ahí no estudié canto, sí tocaba y cantaba un montón, tenía mi banda, era una banda de covers, de rock nacional, entonces como que adquirí esos colores de voces eh, inconscientemente por cantar esas músicas. Cuando me vine a Buenos Aires, ahí empecé a estudiar canto y me encontré con un mundo maravilloso que me encanta, sigo estudiando, es como que, nada, me parece que el estudio del canto es como infinito y hay un montón de escuelas y de formas y de acercamientos a la voz muy interesantes, pero eso pasó una vez que me vine a Buenos Aires. Ahí sí empecé a estudiar más formalmente con profesores particulares y durante bastante tiempo estudié en la Escuela de Música Contemporánea, que era la mm. Berklee antes, y ahí también estudiaba canto. Así que ahí es como que entré más en el estudio formal de- del canto y es hermoso. Cuando se me abrió esa puerta fue como una cosa divina. Bueno, hay mucha gente que por ahí ya llega a clases de canto cantando y por ahí no la pasa tan bien porque tiene miedo de ser modificado, ¿no? O sea, de que le cambien su forma. Y Eh, incluso con maneras saludables de cantar. Bueno, evidentemente no sufriste esto. no, fue como, en realidad siempre lo tomé como, bueno, como lo que es, ¿no? Como un aprendizaje, como un abrir un abanico, encontrarme con eso y a mí me gustó. O sea, nunca lo padecí ni me generó un rechazo, al contrario, me generó más ganas de seguir investigando de qué pasaba con todo eso y con el sistema, con el cuerpo, con poder conectarte con cosas que te dicen, bueno, fíjate qué estás sintiendo en este lugar, en este momento, y bueno, requiere de una sensibilidad bastante particular poder conectarte con esa parte y cuando ese ejercicio empieza a traer un resultado en el afuera, en el cambio de la voz, en el color, en la forma, bueno, el cuerpo de la voz, bueno, empezás a darte cuenta de que, bueno, sí está funcionando esto que me estás diciendo y nada, también tiene que ver un poco con mi propia búsqueda de experimentación de cosas, ¿viste? Y me Ujú. gusta experimentar y probar cosas nuevas que no probé antes y el canto formó parte de esa búsqueda también. Buenísimo. Y bueno, grabaste 5 discos. Eh, Hubo, por ahí no en el primero, por ahí sí, pero después que empezaste más a tomar clases y eso, ¿hubo tal vez una diferencia en la búsqueda sobre la voz, sobre el color, el timbre? Digamos, tomaste decisiones, no sé, digamos, si pensaste vocalmente los discos con alguien, o en ese sentido trabajaste solo. Sí, nunca trabajé con un coach Mm, vocal para grabar un disco. ujú, Sí, mientras iba grabando todos estos discos, iba estudiando canto, estudié distintas escuelas, digamos, ujú, de canto, y eso iba alterando un poco la forma de cantar. Eh, de acuerdo a la técnica con la que estaba trabajando en ese momento, me parece que en los discos se ve un poco reflejado. Creo que por supuesto hay un hilo conductor, o sea, como un punto en común en cada uno de los discos, pero también hay una diferencia en la forma de cantarlos. También tiene mucho que ver con el tipo de canción, con el tipo de producción, mm, con el tipo de interpretación que le querés dar a cada tema, que todo eso también me lo fue enseñando el estudiar canto, ¿no? Decir, bueno, esta canción me está pidiendo esto, me está pidiendo que la cante más susurrada, esta canción me está pidiendo que la cante más para afuera, esta canción me está pidiendo que esté recontra enojado y esta ujú. canción me está pidiendo que esté iluminado y feliz. Bueno, entonces
jugar con esas emociones y tratar dentro de lo posible de que la voz pueda expresar o manifestar esa emoción. Y ahí hay algo maravilloso, ¿no? De poder por lo menos intentar lograrlo, ¿no? Eh, entonces sí, es una mezcla de cosas. Es como ir aplicando lo que aprendía en las clases, en los discos, porque en las clases no solo aprendía técnica vocal, también había mucho de interpretación. Decir, bueno, Mm. ok, trabajemos esto. Que la I suene de determinada manera, le falta un poco de cuerpo y que no esté tan filosa. Bueno, ¿cómo haces eso? Ponerse a trabajar sobre esas cosas específicas está buenísimo. Pero bueno, mi último disco lo produjo Popi Espatoco, que fue el productor de Cantora, el disco de Mercedes. Eh, y con él sí empezamos como, nos tomamos una sesión donde estábamos los dos solos grabando voces Mm. y él escuchaba, ¿viste? Y me decía, che, acá tal cosa, acá tal otro. Era una especie de coach vocal. Eh, bueno, los productores se meten generalmente un poquito en la interpretación y te van tirando tips, pero con él lo laburamos bastante más. Así que bueno, nada, un poquito eso. Qué bueno. No me respondas si no querés, pero es muy interesante esto que traes de la figura del productor musical, y la manera en la que intervienen. Y sobre todo en la voz, a mí me despierta curiosidad en la voz, ¿no? O sea, cuando vos decís esto, hacelo así, ¿qué? Por ¿Qué ejemplo. cosa? No, Claro, y por ¿cómo se ejemplo, dialoga con respecto al sonido? Digo, ¿cómo es ese diálogo? claro, es muy interesante, o sea, hay una parte que es muy linda, que es la de preproducción, y me parece muy importante, porque cuando grabás una primer toma en preproducción, empezás a escuchar tu voz adentro del tema, y yo soy bastante productor también, o sea, me gusta intervenir en la producción, no es que llevo la canción y bueno, haz lo que quieras, no, 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 para acá va esto. También un poco la experiencia te lleva a ese lugar Ujú. y esta búsqueda de encontrar tu propia voz. Estoy mezclando un poco los temas, pero tienen que ver. No, Por no, no, está ejemplo, todo la relacionado. tonalidad. ¿Entendés? Decir, bueno, ok, este tema hay que cambiarlo de tonalidad. Me gusta más cómo suena mi voz más grave en esta canción. O voy probando, ¿entendés? La pruebo grave, la pruebo más aguda de la tonalidad en la que compuse el tema. Y bueno, acá me funciona mejor, ponerle una primera instancia, ¿no? Y ahí lo empezaba a trabajar con el productor, o sea, yo le doy lugar también a la opinión, che, ¿qué te parece? ¿Cómo lo escuchás? Es una conversación, un diálogo, hasta una negociación, te diría, porque muchas veces no te pones de acuerdo. Mm. Ahí termino decidiendo yo sobre la obra, para bien o para mal, pero digo, bueno, quiero que suene de esta manera. Pero hasta llegar a esa instancia hay una negociación, un diálogo, y aparece esto, ¿no? Estoy cantando la canción, por ejemplo, muy, muy susurrada y bueno, no, capaz que hay que cantarla sin tanto aire. ¿Ves? Como la voz mucho más clara, más redondita, pide eso la canción. Y pruebo cantar lo mismo de distintas maneras. Y ahí hay una búsqueda estética. Bueno, acá suena mejor. Es como decirte, bueno, a una guitarra eléctrica, ¿la dejo clean o le pongo una distorsión? Y te funciona de distintas maneras adentro de la canción. Lo mismo pasa con la voz. Mm. Y ahí es donde aparece la importancia del estudio del canto, porque me parece que te da herramientas para probar distintos colores de la voz. Cuando podés jugar con esa paleta de colores, podés tener opciones al momento de grabar y decir, bueno, acá me sirve hacer esto, o acá me sirve hacer lo otro. Pero para poder hacer eso tenés que tener la opción, la Claro, herramienta. claro, Y porque ahí si es donde no, a aparece. veces uno piensa, no, bueno, mi voz es así. Claro, no, para mí es, cada vez me doy cuenta de la amplitud que tenemos con la voz y todo lo Mm. que podemos hacer y me parece el instrumento más maravilloso que existe sobre la tierra. ¿Entendés? Me parece alucinante todo lo que podemos hacer con la voz. Lo que pasa es que no siempre nos animamos a explorar tanto. ¿Entendés? Como que a veces nos encasillamos, bueno, yo canto de esta manera y punto. Y viene alguien y te dice, che, probá otra cosa. Estudié con Lidia Borda, por ejemplo, mucho tiempo. Mm. Un tiempo interesante. Y bueno, y trabajábamos en eso, en correrte del lugar que ya sabes que te funciona. Después puede que lo utilices o no, no importa. Pero decir, bueno, cantemos de otra manera, en otra tonalidad, llevemos la canción a lo más grave posible. Ponele. Bueno, ¿qué pasa con tu voz cuando estás cantando así de grave? ¿O qué pasa cuando estás cantando en tu extremo más agudo?
o cantemos todo con voz de cabeza, ¿entendés? O sea, que toda la canción en ese lugar. Bueno, cosas, ¿no? Que te van abriendo y después empezás a descubrir ahí colores que está buenísimo por lo menos tenerlos a mano. Siempre termino más o menos cantando como canto yo. Esa es la realidad de Ujú. la verdad de la milanesa, como se dice. Bueno, siempre termino como en un lugar, sobre todo cuando grabo discos, donde, bueno, acá estoy yo, ¿entendés? Pero voy jugando con esos matices. Claro, difícil también, ¿no? Porque uno, bueno, es como, tal vez es una rareza esto de grabar un disco de una manera y grabar otro disco de otra manera y uno teme no ser reconocido, ¿no? En ese trabajo, ¿no? Se escucha a veces decir como, no, acá no suena a tal. Y por Sí, ahí la persona quiso hacer una exploración sonora. Eso se condena un claro. poco. Tengo ese deseo en algún momento como de correrme mucho del lugar y hacer una cosa totalmente diferente. Todavía, la verdad, no lo hice. Eh, Creo que tiene que ver con que cuando grabas un disco, bueno, estás como, hay algo tuyo, ¿no? Como una identidad, como algo que te identifica en ese lugar. Y en mi caso, que soy compositor, guitarrista, cantante, bueno, es como que la voz es clave. Es como que, bueno, acá es donde está Ujú. la cosa. Pero igual, como te digo, dentro de la totalidad del disco, hay lugares o canciones donde me animo un poco más a esta experimentación, ¿viste? A llevar un tema, como te decía. Ahora, justo en este momento, estoy grabando un disco nuevo y estoy con todo esto dando vueltas. Che, bueno, Claro, no, quiero probar cantar de otra manera, quiero llevar el tema a una tonalidad más grave y bueno, ahí descubriendo paso a paso. qué bueno. Interesante esa búsqueda. Y bueno, como compositor, me imagino que te harán mucho esta pregunta, pero siempre surge, ¿no? Las ganas de curiosear ese trabajo y decir, ¿qué viene primero? ¿La melodía, la guitarra, la voz? ¿Viene todo junto? ¿Cambia la letra? Mm, sí, sí, esa es una pregunta que yo me la sigo haciendo a mí mismo porque no tengo una respuesta clara de cómo sucede. Mm, Tengo como un acercamiento a una respuesta, por decirlo de alguna manera, pero no tengo para nada en claro sobre todo el momento inicial, ¿viste? O sea, la génesis de la canción, esa parte yo no sé cómo sucede. Es mm, como, me pasa mucho que voy por la calle, ponerle caminando, y no sé cómo estoy cantando una melodía y digo, ¿qué estoy cantando? No sé qué estoy cantando. Agarro el celular y lo grabo inmediatamente. ¿Cómo pasó eso? No lo sé. Quizás entré en un kiosco y escuché una música y como que empecé a transformar eso que escuché a las 5 cuadras y empecé a cantar eso. claro. Ese es un camino, ¿no? Donde aparece una melodía primero. Camino muy frecuente para mí, que aparezca una melo. Sobre esa melodía llego a mi casa y empiezo ya a trabajar conscientemente sobre una armonía y qué me sugiere esa melodía y la letra ya empieza a ser algo como más consciente, ¿no? De esa primera instancia más inconsciente, si se quiere. Eh, y con la letra, que es otro punto de partida interesante para mí, porque me gusta mucho la letra, me gusta escribir, como en la canción, le doy relevancia al texto. No lo utilizo solamente como una herramienta melódica, digamos, sino que Claro. me gusta que diga algo la letra. Eh, y ahí nada, yo vengo haciendo un ejercicio hace muchos años que es escribir a la mañana, ¿viste? Escritura libre, Sí. escribo de un libro que se llama El Camino del Artista, capaz lo leíste o te lo Ujú. nombraron, que propone ese ejercicio, yo lo leí hace mucho tiempo y empecé a hacerlo. Y en esa escritura libre también van como apareciendo cosas, como, bueno, y lo empezás a armar. Pero es un mix, me parece. Hay una parte muy intuitiva de estar abierto a lo que llega sin pensarlo mucho y hay otra parte que es ya más de trabajo intelectual, de aplicar lo que aprendiste, de empezar a aplicar las técnicas, de empezar a poner en práctica armonía. Entonces, bueno, acá va este acorde, después va este acorde. Ahí ya hay como algo más trabajado, digamos. Pero son las dos cosas. La que más me interesa es la que no sé de dónde viene, porque sí me Claro. llama mucho la atención. Eh, y hay épocas y hay momentos donde compones un montón y hay otras épocas donde no pasa nada, cosa que habrás escuchado o habrán escuchado muchas veces, de que hay momentos de, bueno, de no me sale ninguna canción y bueno, y no entrar
en desesperación en ese momento y hay otros momentos donde... Ahora, por ejemplo, este disco que estoy haciendo, estoy trabajando sobre 50 canciones. Tuve que Uf, ir a hablar con un productor porque no sabía cómo hacer para ordenar todo eso. La selección dentro de 50 canciones, ¿cómo elegís? 10, 11, 12. claro. Bueno, entonces, nada, es un juego maravilloso y es como un lenguaje y cada vez lo vas entendiendo más y vas aprendiendo, ¿viste? Cómo funciona. También hay una parte de entendimiento de cómo funciona la canción, ¿no? O sea, de la estructura de la canción, dónde va un estribillo, dónde no, y jugar con eso. Por ejemplo, decir, bueno, voy a hacer una canción que no tenga estribillo, o voy a hacer una canción que tenga estrofa, estrofa, una reintroducción, otra estrofa y que el estribillo esté recién al final, y empezás como a jugar con ese Tetris de armar la canción de distintas formas, de lo que hiciste, empezar a desarmarlo y rearmarlo. Y nada, me estoy yendo de tema, pero me apasiona, digamos, todo lo que tiene que ver con la composición y me parece que es un universo maravilloso. Sí, ¿no? Los temas creo que son todos estos, ¿no? Hay gente que le entusiasma más cantar y gente que le entusiasma mucho el mundo de la composición y que tal vez no se atreve. De un tiempo a esta parte, casi un poquito antes de la pandemia, pero en pandemia como que surgió más, el famoso taller de canciones, ¿no? Invitar Sí, a hacer grupos, ¿no? Y que la gente se encuentre y las propuestas son muy diversas. Hay espacios que son casi literarios y hay espacios que son desde la música, ¿no? O sea, sí, como que van cambiando un montón. Entonces, creo que sí. son Perdón que te fuentes. interrumpa ahí, pero una cosita. Yo hice un taller que fue un antes y un después para mí con Edgardo Cardoso, que es un músico que quiero y admiro un montón. Y fue mi primer taller de composición de canciones y fue hermoso hacerlo, Mm, porque también, viste, me abrió un montón de cosas, muchos ejercicios, viste. Bueno, hagamos una canción, por ejemplo, que esté solamente en re, listo. Y vos tenías que llevar ese ejercicio para la clase siguiente. Otra apertura muy linda de ese taller fue, bueno, trabajábamos con poesías de Juan L. Ortiz, que es un poeta entrerriano hermoso, y nos daba a todos una poesía. Bueno, pónganle música, ¿viste? Y era como, bueno, tengo que acomodar la música a esta poesía que no la escribí con una estructura distinta, que no tiene estribillo, bueno, cosas así, que son ejercicios hermosos para hacer. Ahora hice otro con Juan Quintero también, que después compartimos fechas. Y siempre están buenos esos talleres, porque te sacan de tu lugar habitual de composición y te llevan a probar otra cosa, aunque después eso no termine en un disco, no importa, pero te da otra apertura y está re bueno hacerlo. sí, creo que también en redes hoy por hoy mucha gente comparte sus procesos creativos, sus procesos Mm, no creativos, ¿no? Y sus preocupaciones alrededor de la claro. composición, porque siempre fue algo como muy medio mítico, ¿no? O sea, de el que compone, la que compone. eh, y está bueno curiosear eso como Sí, ejercicios literarios y de creatividad. claro, yo soy amigo y grabó en mi último disco Silvina Moreno, que sé que Mm, también estuvo acá, así que sí. aprovecho para mandarle un beso. Y bueno, y ella hace algo re interesante, ¿viste? Como de 31 días de composición y se sienta y muestra su proceso. Re lindo. Está bueno hacer eso. Pero sí, no hay ningún mito acá, no hay nada. Es como estar abierto y con ganas a que eso suceda y sentarse y lleva tiempo. eh, y bueno, hay que tener como ganas, tiempo, disponibilidad, energía, concentración en eso, ¿viste? Y es un combo de cosas. Pero la gratificación que te da terminar una canción Mm. es algo muy lindo. A mí me pasa que cuando termino un tema que me gusta, es como, qué bueno. ¿Entendés? No sé cómo, ay, terminé la canción, ¿entendés? ¿Cómo pasó esto? Todo el proceso fue como, no sé qué está pasando. De pronto tú tenés un tema y lo escuchás y decís, que es una sensación tan hermosa. Yo lo disfruto un montón. Qué lindo. Bueno, y vos has cantado en muchísimos festivales y muchas giras también. Y bueno, me preguntaba, por ahí más en las giras, ¿no? Pero vos compartí lo que se te venga en mente. ¿Cómo es el cuidado de la voz, ¿no? Cambiar de país, de hotel, de lugar de comida. ¿Afecta, no Y afecta? yo nunca fui muy, y voy a utilizar una palabra
un poquito vulgar, manija con el tema. Sí, ¿Entendés? Como que nunca me manijeo demasiado. He cantado en muchas circunstancias. He cantado cuando creía que no iba a poder cantar y canté mira. igual. Ujú. Los nervios son un gran enemigo porque me di cuenta de que las veces que me pasó eso fue poner en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, que para mí era como todo un evento súper importante por el jurado, porque veníamos trabajando con Edward Schmidt todo ese proceso y era como llegar a ese momento, ¿entendés? Entonces me puse muy nervioso y el día que tenía que cantar, chau, no había voz. Ahí estaba estudiando con Dorita Chávez, me acuerdo. Y la llamo a Dorita y le digo, che, Dori, no puedo cantar. Me dice, bueno, hace esto, hace lo otro, despacito. ¿Ah? Me quedé solo en mi casa, empecé como a despacito, despertar la voz, miel, que esto, que lo otro. Y bueno, y fue muy raro porque no podía hablar, pero pude cantar, ¿entendés? Mira. Rarísimo. Entonces, nada, sí, volviendo a la pregunta, trato de cuidarme, ¿viste? Siempre voy con mi pañuelito, con mi frasquito de miel, ¿viste? Con cosas así básicas, por decirlo de alguna manera, pero no dejo de prestarle atención. Si estamos de gira, me guardo. Esta idea también de que te vas de gira y estás de joda y qué sé yo, olvídate. Si tenés muchas fechas por delante, te tenés que cuidar. Claro. Y bueno, y terminás de tocar y comés y te vas al hotel y te quedás ahí tranquilo y cuanto más horas duermas, mejor. Entonces, nada, le, le presto atención y me cuido, pero sin entrar en una especie de obsesión de que, viste, por ahí, tipo, bueno, no, no sé, tipo, no lo llevo a un extremo. Le doy el Claro. cuidado que yo siento que necesito en ese momento y, y así va. Por ahora viene funcionando, Funcionó. vamos. Está bien, sí, porque hay gente que, bueno, solo eso, ¿no? Que el sueño, que se le cambia el sueño y ya le altera un montón la voz, y hay gente que no, que verdaderamente no, que necesita como menos atención a eso, y que no significa que no se cuide también. Claro, sí. Eh, nada, hay gente que sé que, por ejemplo, no puede usar aire acondicionado o evita el aire acondicionado, lo cual puede que esté muy bien, ¿eh? O sea, no estoy diciendo de que lo que hagas sea lo que se debe hacer, te estoy contando mi experiencia nomás. Totalmente, sí. Y, y nada, trato de llevarlo como con naturalidad, ¿entendés? Y tranquilo. ¿Y cómo apareció este trabajo eh, de ponerle música a poesías? Lo nombraste en el ejercicio del composición de canciones, pero luego es Sí, algo que vos hiciste como un espectáculo digamos, creció, digamos, sí, salió de un taller. sí, sí. Primero que me gusta mucho el texto, me gusta leer, ¿entendés? Ujú. Entonces, perdón, le doy importancia a la letra. Y tuve distintos contactos con la poesía. Primero esto que te contaba con Edgardo Cardoso, después muchas veces de escribir un texto y a eso ponerle música, que no siempre es el camino más habitual, ¿viste? Por lo general me animaría a arriesgar de que primero aparece una melodía, una música y a eso se le pone una letra. Ok. Pero es muy interesante abordar la canción desde otro lugar. Decir, bueno, ok, tengo este texto, le voy a poner música a este texto. Porque tenés que acomodar la música a la letra y no al revés. Y ahí ya se convierte en otra cosa. Eh, el año pasado se hizo un homenaje a Luis Landricina, también de mis pagos, chaqueño, querido Luis. Y pasó algo muy lindo porque era un homenaje a él en la Casa del Chaco y me invitan a abrir y a cerrar ese evento con canciones típicas, tipo El Cosechero, Kilómetro Bien. 11. Bueno, dale, todo bien, me avisan 20 días antes. Y yo a Luis lo escucho de toda la vida porque mi viejo ponía los cassettes en el auto cuando nos íbamos de viaje y nada, Estaba ahí. estaba ahí. Entonces, como era un homenaje a él, digo, bueno, un día me acuerdo, me levanto y digo, no, pero puedo hacer algo más, tipo, hacerle un regalo. Y ahí me acordé que él escribe poesías. No es tan conocido por sus poesías como por sus cuentos, pero tiene unas poesías hermosas. Y bueno, entré a buscar en internet, me encontré con 6, 7 poesías de él. Leo la primera, no, leo la segunda, no, tercera, no, cuarta. A la quinta
leo la poesía y te juro que tenía la La melodía melodía. adentro. ¿No? Tipo, la empecé a leer y ya la estaba cantando. Agarré la guitarra así, tac, listo, ya estaba armada la estructura de la canción. Y después la empecé a trabajar un poquito más. Cuando se hizo el homenaje, voy, al principio canto El cosechero, y cuando había que cerrar yo quería regalarle esa canción. Y de repente se empiezan a levantar los periodistas como para hacerle notas, qué sé yo, Ah. y yo tenía mi cancioncita ahí. Entonces le digo a la chica que conducía el evento, le digo, mira, tengo esta canción, agarra el micrófono y dice, bueno, Maxi tiene una canción para Luis. Luis agarra él el micrófono y dice, bueno, hablen callados, calla a todo el mundo. Dice, bueno, este muchacho me hizo una canción, no sé qué cosa, tac. Me empieza a preguntar por el tema, le cuento la poesía que elegí y se queda calladísimo, así como. Y yo me di cuenta que algo había pasado. Canto la canción, queda como re emocionado con la situación y me termina todo y me dice, anotá mi celular y venite mañana a mi casa. Bueno, dale. Oh. Entonces, al día siguiente voy a la casa, comimos una picada, un gancha increíble, ¿entendés? Digo, yo estaba que volaba. Sí, claro. Y sí, eh, y bueno, y ahí me cuenta para quién iba dirigida esa canción, que era una persona muy importante para él, que fue como su madre no biológica, pero quien lo crió desde muy chiquito, cosa que yo no tenía ni la más pálida idea en el momento Claro. de elegir esa poesía. Y bueno, y nos hicimos amigos y empezamos a vernos con frecuencia, nos fuimos a Uruguay, nada, se entabló una amistad muy linda ahí con él. Y bueno, tiene todo que ver con la poesía, ¿no? Mm. Me parece que se van linkeando las cosas mientras hablo con vos de, de esto, ¿no? De animarte a ponerle una música a una poesía y cómo eso también es un ejercicio y termina transformándose en una canción y empezás como a darte cuenta cuándo funciona bien la poesía en la canción y no está forzada la letra en la música ni la música en la poesía y como que hay un maridaje ahí y cuando eso funciona es precioso. Una cosita más, una vez lo escuché a Drexler decir que él se daba cuenta cuando una canción fue compuesta desde la letra o desde la música. ¡Guau! ¡Qué bien! Desde que dijo eso, yo lo tengo en cuenta, ¿entendés? Porque hay algo Hay que podés algo. dar cuenta ahí, ¿eh? Cuando parte de la letra y no de la música. Qué bien. Bueno, y un poco todo lo que venimos hablando, ¿no? Esto de no exigirle a la música, ¿no? Dejar que aparezca el disfrute, ¿no? Porque creo que todo lo que vos contás está como lleno de disfrute. Es muy lindo escucharte decir, este curso estuvo increíble, esto estuvo buenísimo, ¿no? Creo que hay algo de ese Sí, espíritu que es muy valioso y que, mirá, te llevó a una hermosa amistad también. sí, sí, con él y con muchas otras personas que se fueron cruzando en el camino, ¿viste? Mm. Nada, hermoso. Siento que me dio un montón de regalos la música, ¿viste? Como que, no sé. Siempre me va sorprendiendo con cosas nuevas y va apareciendo gente nueva. Lo vivo como una aventura re linda, ¿viste? Como tengo esa sensación. Igual, por supuesto que hay momentos de subida y de bajada, ¿eh? No es que, todo re lindo y todo. Hay momentos donde tenés que remarla y bueno, vamos, paciencia y a seguir adelante. Y como todo, ¿no? Se nubla, se despeja y va por ahí. Pero me parece que algo muy interesante es esto, ¿no? Como la constancia, el paso a paso, pasos chiquititos. Yo siento que fui dando pequeños pasos a lo largo de todo este camino y así de a poco fui como construyendo un montón de cosas. Qué lindo esto, se nubla y se despeja. ¿Qué más? Es- Sí. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire no va a la panza. Sí, he pasado por esa frase muchas veces. Me diga, lleva el aire a la panza, lleva el aire a la panza. Creo que hay que partir que biológicamente el aire no va a la panza, el aire va a los pulmones, ¿no? O sea, estamos de acuerdo todos en eso. Bueno, partiendo de esa realidad, lo que te puedo decir es que la imagen de llevar el aire a la panza en su momento me pudo llevar a entender un poco más la famosa respiración costo-diafragmática o de la apertura, ¿viste? Como lo que me parece que sucede es que en esa sensación de llevar el aire a la panza,
se expanden un poco más, los pulmones, entra el aire de otra manera. Puedo percibir la sensación de respirar arriba o de respirar abajo, digamos, como que eso lo puedo notar. Eh, Creo que una vez me dieron un ejemplo muy lindo, que era un ejercicio en realidad, que tiene que ver con el diafragma justamente, que me parece que esto de llevar el aire a la panza tiene más que ver con el movimiento diafragmático que con otra cosa, en mi opinión. Eh, y me dieron un ejemplo de un globo, ¿no? O sea, me lo hicieron inflar y me dijeron, bueno, imagínate que estos son los pulmones, ¿no? Y vos tenés que largar el aire con un cierto control. Entonces me hacían soltar el globo solo con los dedos. Y después, bueno, apoyar la mano abajo y empecé a acompañar con la mano abajo la salida del aire del globo. Y cuando hice ese ejercicio, por supuesto, era más fácil cuando iba acompañando con la mano abajo que cuando no tenía la mano abajo. Entonces, ahí nada, como que pude percibir determinadas cosas que no sé si serán reales o no, porque yo no veo qué está pasando adentro mío en el momento de hacerlo, pero lo imagino. Y esa imagen de ir acompañando un poco la salida del aire, en su momento me ayudó como a poder controlar un poco más la emisión y cosas así. Que bueno, en algún punto puede tener que ver con llevar el aire a la panza o no, pero bueno, vuelvo a lo mismo. El aire a la panza no va, muchachos y muchachas, va a los pulmones. Y después sobre eso se va trabajando y se va entendiendo un poco más y por ahí se puede llegar a tener un poco más de control a través de ejercicios de cómo emitir el aire y que no esté tan descontrolada esa emisión. Por ahí soy muy atrevida por hacer esta pregunta, pero a Sí, mí me interesa mucho em, conocer, como si te dijera, la vida real de las personas y sí, me gusta curiosear un montón a la hora de cantar, vos en un escenario, ¿no? Tus sí. canciones, conectar con la música y eso. ¿Conectás con algo del aire, del globo y el diafragma? Olvídate, ni ahí, canto. Es un momento donde no estoy pensando en nada. Es uno de esos pocos, viste que ahora se habla mucho del presente, de no estar en Mm, el futuro ni en el pasado, sino vivir el presente. Bueno, a mí me pasa que yo me subo a un escenario y estoy viviendo el presente. Es uno de esos pocos momentos donde no tengo que hacer un esfuerzo por vivir el presente. ¿Entendés? qué Lo lindo. estoy viviendo y lo estoy disfrutando y estoy ahí y me conecto con lo que pasa y me olvidé de todo, ¿entendés? Me olvidé de cualquier problema que podía tener acá. Desaparece, pero de verdad, desaparece, desaparece. Estoy ahí conectado con la música. Y estoy mucho más conectado con las emociones y con lo que siento y con lo que quiero transmitir que con la técnica. Me olvido si en el disco lo grabé chiquitito o lo grabé más fuerte o lo grabé más abierto o más susurrado. Algo de eso está dando vueltas porque lo hiciste de esa manera, pero nada, libero todo. Ahí, bueno, sale y, y sucede otra cosa que no tiene nada que ver con la técnica. En mi caso, ¿no? Yo voy y canto y te regalo lo que te puedo regalar en ese momento. Y listo, sin pensar. No hay tanto pensamiento, ¿ves? Y es Sí. precioso. No, yo te agradezco la sinceridad porque me interesa mucho también, hay algo mítico en eso, ¿no? Como, y de verdad te agradezco la honestidad en esto, porque a veces tengo miedo de que las personas se sientan intimidadas, ¿no? Como decir como, ay, voy a decir que estoy cantante, pero no lo hago con técnica, ¿viste? Como unos líos ahí que no hacen más que confundir lo que sucede, que es lo que vos dijiste, ¿no? El contacto con las emociones es un contacto con el aire que va saliendo de diferentes maneras. Y el aire se adapta a todo eso. Y Sí, vos estás en contacto con tu expresión, con todo lo que trabajaste, con ese presente, claro. y no te hace menos nada. Sí. O Mira, sea, se me viene un ejemplo que por ahí nada que ver, pero puede tener que ver. Eh, una vez escuchaba a alguien hablar de los que juegan al polo. mm, El que está jugando al polo no está pensando en el caballo. Él se mueve arriba del caballo sin pensar en el caballo, está pensando en la pelota y en el palo. ¿Entendés? Anduvo tanto a caballo en su vida que ya no está pensando en eso. Va y juega. claro. Bueno, me parece
que puede ser un ejemplo en esto. Uno practica, hace ejercicios, se entrena, y al momento de cantar, no estás pensando en eso, en la colocación de la voz. Bueno, un poquito sí, capaz que vos sabés que hay un momento difícil de la canción y capaz que ahí sí recurrís a la técnica, ¿entendés? Y bueno, a Mm, esta parte, bueno, te agarrás de algo cuando lo necesitas. Pero en toda la película del concierto, por lo menos en mi caso, no estoy pensando en eso. Yo estoy jugando el partido de polo, no estoy pensando que estoy andando a caballo. ¿Entendés? Me subo y lo mismo con la guitarra, no estoy pensando en el acorde o en lo que toco. sí, Y se transforma en algo que ya está incorporado, que está tan incorporado que te habilita a poder conectarte con la emoción y no estar pensando en lo que estás haciendo. ¿Entendés? Te acompaña a transmitir esa emoción. Y eso me parece que es re lindo. O sea, me parece súper importante el trabajo de la voz y el trabajo de la guitarra y el ejercicio y todo eso, y lo incorporaste y está ahí. Al momento de cantar, ya está. A disfrutar, amigos. qué bueno, a disfrutar. Bueno, qué bueno, Maxi, disfrutaremos de tu nuevo disco cuando salga Bueno, dale. y, y cuando te presentes. Gracias de nuevo, gracias No, por esta gracias a charla. vos. Hermoso charlar de todo esto, así que gracias a vos. No siempre tengo la oportunidad de hablar de estas cosas que me encantan, así que el agradecido soy yo. Buenísimo, gracias. Y así termina la charla que tuvimos con Maxi. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarlo y conocer más acerca de su música y su trabajo. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Voz, canto, expresión.